Bienvenido, estimable variedólogo del canal de Variedad, Entretenimiento y más. Volvemos ahora a la nueva Apocalipsis, página 16, análisis teológico y escatológico. Así que vamos adelante. Le quiero informarles que ya por fin recordé. Sí, página 16, parte 16, que por fin ya, y feliz año nuevo y todo eso primero, porque teníamos como un mes de no vernos, o esto lo hacemos al suavecito y lo vamos desarrollando. Recuerden suscribirse, compartir y comentar, dar me gusta o lo contrario, y dejarnos sus comentarios, participar de los chats y etcétera, y si les gusta el libro, lo que les gusta, lo que no les gusta, les atrae. Yo soy su tradicional presentador ignoto y un tanto desconocido. Así que continuamos por ahora. Quería comunicarles como con el repaso un dato interesante. Ya por fin recordé cómo era que se llamaba ese libro. Ese libro de lo mutable y de la alquimia china y que también parte del Tao. Es el I Ching. Así se llama ese libro te hablaba de lo del 5 y la mutación y eso, y yo me acuerdo haberlo oído referido en otros lugares. Es el I Ching el que se llama ese libro. La otra noticia es que terminé la novela El Señor de este Mundo de Benson, y puedo decirles que me parece interesante. Creo que aunque no se parece en estilo, pero esto es totalmente diferente. Hay una cosa que me llama la atención. Ese libro fue escrito, publicado para ser publicado en 1907. En 1917 pasa lo de la Virgen de Fátima y la Revolución Rusa y eso que a nivel religioso es tan importante. Y en el 2017, a finales de noviembre, antes del 1 de diciembre, por ahí, se publica este libro, Neoapocalipsis. Quiere decir que fueron 100 años desde lo de la Virgen de Fátima y 110 años de lo de la primera novela que trata sobre el anticristo. Sí les puedo decir que en eso es lo que coinciden. Otras cosas que son muy diferentes. Esto es muy diferente porque eso es más la visión del Papa y de la Iglesia, ese libro. Ese libro cuentan que es uno de los libros favoritos del Papa Francisco. Para que vean qué interesante. Y hay cosas que bueno, que uno dice muy interesante, pero digamos León 14 y Juan 24 pues no llegaron o todavía no llegarán, no sabemos cuándo es. Se supondría que la novela tiene ocurrencia o el tiempo vigente podría ser el siglo XXI o terminando el siglo XX, eso da a entender. Recordemos que estaban muy afectados por lo que era el milenarismo, el milenio, la llegada del milenio y todo eso. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta. Me parece muy interesante que se da lo de la destrucción del Vaticano, que eso está anunciado en Malaquías y en profecías así de la Virgen, hasta en unos partes de un secreto que se dice que es el de Fátima, que salió en el 2014. Y lo interesante es saber si él lo sacó, pero lo puede haber sacado de Malaquías o alguna cosa por ahí. O, o también algo que él tuviera premonición. Porque creo que también hay otras profecías que también hablaban de la destrucción del Vaticano. El Papa que huye y eso se parece mucho al secreto del año 2000. Me pregunto si cuando leyeron el secreto del 2000 se enfocaron en una parte para interpretarlo en esa novela, el Papa que huye y ahí sí hay como muertos y es todo catastrófico y se va a Israel y el anticristo nunca sale, solo se habla de él y se dice que entra a Israel y a donde está el Papa y que llega ahí. Yo no lo poco es que les quiero quemar todo, pero si la han leído pues la pueden referir y entender más o menos de lo que estoy hablando y cómo el mundo está caído y todas las religiones como que ya no existen y a la vez está todo mezcolanza, está todo mezclado, es pura nueva era y ya no queda incluso
predominio de otras religiones, se supone que eran monoteístas, y el protestantismo también derribado, el camino del anticristo, eso sí me parece muy interesante. Y lo que se habla, algunas cosas, uno dice, vaya, no, el que escribió este libro tengo entendido de que no conocía esta novela, ni siquiera yo la conocía. Fue hasta viendo unos videos que alguien la refirió por ahí. Digo yo, mira, y ahí me despertó la curiosidad por leerla. Y como estábamos empezando a hacer estos programas, me la leí desde la mitad del año pasado y la fui para devorarla poco a poco. La fui estudiando, la fui analizando y me pareció interesante. Hay cosas que luego retomaremos de esta misma novela, pero a rasgos generales es una novela muy interesante, es buena y tiene muchas cosas que llaman la atención, que dice, esto casi que se aplica a lo que está pasando ahora y fue escrito en 1907. Es como esta novela, 2007, y que de eso, de lo que se ha tocado hasta el momento y lo que se irá a tocar de esta novela, no pasaba en el 2007 y después del 2017 que salió publicada, ya empezó a pasar, ya lo veremos y lo iremos revisando. Eso como el pre repaso. Ahora vamos a hacer el repaso. Vamos a ver qué tan largo nos queda este video podcast, como llamarlo por alguna forma, para revisar. Pues vamos, como estamos entrando en años, no tampoco queremos cansarlos mucho, hijo. Bueno, entonces dijimos que el repaso de la página 15, por la que sigue la página 16, está la parte 16, página 16. Una institución grandiosa, gente muy preparada, preguntas de información adicional, atravesar crisis de la adolescencia. Lo habíamos dicho que era como parecido al Cristo en el perdido en el templo, el anticristo y sus preguntas. El que le hacía preguntas Cristo era los maestros de la ley. Aquí es el anticristo haciéndose preguntas a él mismo y también a profesionales en vez de los maestros de la ley. Tiene interés por lo oculto, metafísico, ocultista, intercosmos, el tiempo de las veces que quisieran. Ya esto lo habíamos comentado un poco. A ver, el intercosmos, un gran nivel de capacidad, con psicólogos, sociólogos, filósofos, teólogos, antropólogos. De los teólogos es interesante que hasta de la nueva, con la teología de la liberación y la teología de la prosperidad y estas teologías al estilo protestante, no te extrañen de que estén metidos acá en esto de nueva era, la teología católica y todo lo que tenía que ver con el orden tradicional, el catecismo, eso se ha perdido y se irá perdiendo. Vamos a verlo. Antropólogos, místicos, parapsicólogos, otros más. Todos ellos dedicados a la investigación, difusión del conocimiento, la verdad y la búsqueda de la libertad. Pues es cierto que la verdad te lleva al camino de la libertad. Pero esta es como cuando Simón el mago le dijo a Pedro que él le quería comprar los poderes de Dios y le puso una bolsa con oro. Esta es la verdad de la nueva era, la que es comercializada, porque la verdad del de arriba, la que dijo Cristo, yo soy el camino, verdad y la vida, el que cree en mí, aunque muerto usted no morirá jamás. Eso es la verdad que nos implica a todos, así nos guste o no nos guste, así seamos cristianos o no cristianos, americanos o no americanos, de cualquier clase, raza, religión, creencia. Esto nos afecta a todos, a diferencia de esas verdades como de esta nueva era y esto que están hablando aquí, son libertades aparentes y son verdades si se me acomoda. Entonces ahí no hay verdad del todo. Eso lo pasan mucho cuestionando o hablando en esos grupos de filosofía de Facebook a los que yo pertenezco. Dice, bueno, continuemos. Internet el Intercosmos con el fin de buscar toda la información relacionada con el anticristo y que pudiera sacarme dudas. Extensa biblioteca, profesionales intentaron ayudarme. El fenómeno de la percepción humana, explicar la validad de la divinidad, así como ha concebido la idea de un hijo de Dios Mesías, una contraparte como un hijo del diablo o antimesías. El nivel más básico de explicación para algo debería ser el científico, o el profesional, el científico, o el técnico, porque después las otras explicaciones
no es que están descartadas, pero si la explicación sobrepasa ese nivel, hay que llevarla a un nivel 2, un nivel 3 de filosofía, teología, no sé, etcétera, e irlo subiendo hasta encontrar el nivel de verdad que puede caber. Hay varios tipos de verdad. Acuérdense aquel cuento que venía de Anthony de Melo, que entraba y decía: vengo a comprar, pero me dijeron que esto era una tienda de la verdad, vengo a comprar la verdad. Ya sé qué tipo de verdades quieres. Hay verdades relativas, verdades a medias, verdades incompletas, verdades, etcétera. Ya sé, quiero la verdad de la verdad por encima de todas las verdades del mundo. ¿Y cuál es el precio? Sí la tenemos. ¿Cuál es el precio? El precio es que cuando usted la sepa, jamás volverá a ser su vida la misma. Es un precio muy alto y un costo que no podrá a lo mejor afrontar fácilmente. Entonces dice él: no, no la quiero, y se salió de la tienda y se fue. Ajá, ahora sí continuemos. El ser humano tiene la capacidad de la percepción. Y el humano que es técnico, profesional y eso, el que solo está capacitado en ver en una sola capa. Y en fin, ahora sí continuemos. Por eso la dualidad, vives en blanco y negro, y el gris tal vez casi no existe. Ajá. El miedo, manipulación de los medios, que por dinero ciertas iglesias usan al anticristo, atemorizar a la gente, relacionado con el fin del mundo, para traerlos hacia ellos que busquen la salvación en su templo. Es difícil ser el anticristo, ¿ah? Por un lado se te teme y se te odia, y por otro lado se te necesita y se te usa para fomentar algo. Por un lado quieres que no venga y por otro lado dices que acá está. Eso es lo que vemos con los medios de comunicación y las iglesias y cómo lo usan. Ahí en el video anterior sí lo explicamos todavía más a fondo, pero como este es el repaso, le hablé con un teólogo y le pregunté qué es cierto hay la relación entre el anticristo y el libro del Apocalipsis. Y dice: ninguna. Contesta: el Apocalipsis fue escrito por el cristianismo primitivo en tiempos de que eran perseguidos por los romanos. El número 666 o 616 no tiene relación alguna con el anticristo, más bien es de Nerón, emperador romano, de quien habla, y de un bloqueo comercial que se le hizo a los cristianos en aquel tiempo. Paremos aquí un toque. Cuando puede ser que esto sea interpretado según el tipo de teólogo. Puede ser un teólogo de la nueva era, de la teología de la prosperidad, del nuevo orden, esto que es como protestante, católico, todo eso entremezclado. Y no es que no tenga ninguna, es que si el Apocalipsis se refiere a cosas que ya pasaron, sí es cierto, si lo ponemos al nivel solo de la realidad de los hechos, pero también se puede interpretar con las cosas que ya podrían pasar. Al anticristo sí le convendría negarse el Apocalipsis, porque es el Apocalipsis lo que más lo refieren. El 666 o 616 tiene que ver con el anticristo, pero también es Nerón, que decían que lo escribían el 666 en latín o 6616 en griego, entonces se hacía eso. Hubo bloqueo comercial, sí, se cuenta que a nivel de historia eso puede haber pasado. Hay que entender esto: el Apocalipsis sí habla de cosas que ya pasaron, pero se puede aplicar a cosas que están por pasar. Es como cuando hablan lo de las 7 iglesias y las cartas de las 7 iglesias. Dicen que esas son etapas que nosotros mismos como iglesia y la iglesia estamos pasando. Mucha gente coincide en que estamos por la quinta iglesia, creo que se llama la Esmirna, me parece. Pero la podríamos, si hay alguna duda, lo podríamos buscar por acá. La quinta iglesia del Apocalipsis. Ajá, vamos a ver qué aparece. Es en Sardis, perdón, es en Sardis. Entonces ahí hay una como explicaciones, y cada cosa es la iglesia. Entonces son como críticas o cosas que Dios Cristo dice de de la iglesia, y dice que son como profecía o algo así de lo que va a llegar incluso a la séptima iglesia. Dice: entonces faltarían dos, que es lo que
mucha gente interpreta, o sea, mucha la interpretación. Creo que incluso esta interpretación nació un poco protestante y la catolizaron un poco, la cristianizaron, me parece. Entonces, igual la ramera babilónica que se transforma, dice que primero era este la iglesia pura, la imagen de la mujer vestida de sol, y después la que es como un obispo que vive la copa y que se prostituyó, y dice que eso es una comparación entre la iglesia antes y la iglesia ahora. Así que imaginen, bueno, bloqueo comercial a los cristianos de aquel tiempo, así que tampoco se tiene que ver con el fin del mundo. Exactamente, no es que es con el fin del mundo, es que es con la segunda venida de Cristo y la salvación final. En el inicio de la era cristiana, donde los romanos se convirtieron al cristianismo, sí, con eso también tiene que ver. Son códigos simples como términos como Babilonia. Babilonia también se decía que era Roma, pero a la vez es la iglesia. También se dice que es el Vaticano, que es como el segundo templo. Mucha gente está esperando, después de que los judíos volvieron del exilio a Israel en el 48, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se decía que estaban esperando la construcción del segundo templo para la venida de Cristo. Pero el segundo templo también se puede interpretar como que es Roma, el Vaticano. En esos mensajes, incluso hicimos un video acá de que la profecía de Fátima, que es como salió como el 2014, el libro del señor Zavala, dice que la Roma será destruida por Dios, y que el deber de los clérigos y eso, es decir, llevar la iglesia a Fátima y construirla ahí, que era en el reinado de Juan Pablo II, que la piedra se iba a trasladar a Fátima, la piedra angular de San Pedro, o sea, la iglesia. Pero bueno, el que San Juan Pablo II sí llevó en el 2004 una piedra angular de la tumba de Pedro, que era una piedrita así de verdad real. Él seguro no entendió que era la iglesia, pero él no era teólogo, tan teólogo tan fuerte, que si era el finado Benedicto XVI. Sí. Y bueno, ahora con eso, y ahora haciendo mención también a esto de Benedicto XVI, ahora recientemente que él murió a finales de diciembre pasado, y estaba mucha gente empezó a decir, y salieron los profetas de calamidades que tanto se atacó en la iglesia, no los verdaderos profetas, sino que estos sí son como profetas de calamidades que dicen, y decía, ve, ahora sí nos quitaron el catejón que decía la Biblia, que era de Benedicto, y de alguien que de repente que no está de acuerdo con Francisco y eso, y dice, ve, por eso tenemos que liberarnos, y que vea que ahora sí va a venir el anticristo, ya se nos vino encima, pero no, ya esos son alarmistas y falsistas, o sea, tergiversan todo. Ok, entonces Babilonia aceptados se refieren a Roma y a cómo los cristianos eran tratados en la antigüedad. Sí, es cierto. Existe mucha confusión en las personas con respecto a este último libro por la falta de profundos conocimientos teológicos en la educación de los sujetos. Sí, porque el Apocalipsis lo deberían entender así. Hay un nivel histórico real, igual que en los evangelios, igual que en el Antiguo Testamento, y un nivel literario, y un nivel metafórico, y está lo de la parte teológica, el trasfondo religioso. Uh-huh. Ok, continuemos. Ya que el Apocalipsis no tiene relación con el anticristo, que sí lo tiene, pero el anticristo, si viene, nos podría perfectamente hacer creer de que es el anticristo, es algo el Apocalipsis es algo del pasado, que no tiene nada que ver con el anticristo, que él no es, que es muy buena persona, que más bien es el Mesías, y en fin, dice, no tiene relación con el anticristo. Seguimos leyendo. Cabe preguntarse, ¿cuál es el texto más antiguo que hace referencia al anticristo? ¿Cuál es su inicio? Movido por la curiosidad, inicié mi búsqueda de libros de profecías y textos de referencia de épocas pasadas sobre el anticristo. Descubrí tantas profecías como estrellas en el cielo. Hechos habla de la caída de las 2/3 de las estrellas del cielo en la batalla entre San Miguel y el diablo, el Lucifer, y entonces imagínense, tantas estrellas en el cielo, hará referencia a esto, es interesante. Al parecer la mayoría data de los inicios o poco antes de la era cristiana, cientos de estas que se cumplen entre el siglo XX y XXI, incluso podría llegar al siglo XXII. Hay cosas que no se sabe, porque
la profecía está, pero el que al final decide cuándo y cuándo no es el de arriba. Ahí la diferencia. Todas estas profecías se relacionan, seguimos leyendo, con la venida del anticristo, el fin del mundo y el día del juicio, la segunda venida de Cristo y la destrucción de la iglesia romana o similares. Entonces sí, se habla mucho como esa profecía de la Salet que dice que Roma será destruida y eso también está en la Salet, creo que sí, en la pues será la sede del anticristo y que será destruida y que a ver si ese señor Benson que escribió El Señor de este mundo se habrá basado en eso. Por la profecía de la Salet salió hasta casi 1800, principios de 1900, cuando fue revelada y tenía que ser revelada antes, les pasó igual que Fátima. Bueno, el fin del mundo, el día del juicio, la venida del anticristo y la destrucción de la iglesia romana o similares, el templo de Israel, se dice en el de la Salet para volver, dice que viene la era de María, el corazón, lo que se pondría a ser el corazón inmaculado, la humanidad vuelve a caer, viene la era del anticristo y después viene Cristo a juzgar a vivos y a muertos y la iglesia romana destruida y muy posiblemente trasladada a Fátima. Entonces, continuemos. Desde tiempos remotos hasta nuestros días, se ha predicho continuamente el fin del mundo o el día del juicio. No todas las profecías son así de pesimistas, existen otras que nos pronostican tiempos mejores, y cada cual puede escoger de acuerdo con sus opiniones y creencias. Y ahí el problema, si ustedes falsos profetas y fatalistas y eso, escogerás esas profecías malas que no se cumplen y eso. Y pero las que son de verdad, vas a ver que nadie les da bola ni importancia, que de ellas no se habla y son las que son verdad. Los libros y las cosas que son verdad, que contienen más verdad, son los libros de profecías y historias que se le da mucho mayor importancia. Se le da mucho mayor importancia a Nostradamus y al otro y al fulano y al uno que a los profetas serios, a las cosas que son de verdad. Por eso hay que saber un poquito y saber distinguir. No porque Nostradamus no haya pegado alguna cosa, hay tanto predijo que cómo no iba a pegar y más que bueno, habían cosas como de doble sentido, entonces por ahí qué más se puede hacer. Bueno, ok. Y para citarles entre algunas otras profecías de las que he leído, se encuentra la del arzobispo Malaquías del siglo XII. Hizo una lista de papas de acuerdo con sus visiones y experiencias místicas, y el último papa llevaría el nombre de Pedro Romano, que sería el anticristo, antipapa, y con él vendría la destrucción de Roma y el día del juicio. Malaquías lo presenta como un personaje ambiguo que también está al servicio de la iglesia y los fieles. Ya para ir terminando, ya llegamos al final, pero vamos a analizar esto primero. Con esta lista de papas, todo el mundo decía, es que ahora sí, Benedicto se fue y cuando renunció y ahora viene el Papa Pedro el Romano, que podría ser romano en el sentido de latinoamericano, si hubiera sido este Papa Francisco. Pero hay gente que dice que esa profecía no está hablando de un Papa más solo, sino que dice Pedro el Romano y después eso que dice que vendría con la restricción de Roma y eso es otro Papa y lo interpretan así. No sabemos a cuál creerle. Y hay gente que dice que la lista, eso incluso no lo ve cuando la analizaron en cuarto milenio, que la lista pudo haber estado arreglada porque la primera mitad antes de que saliera hecha pública, coincide perfectamente los logos y los lemas y los papas, y después de la segunda mitad ya como que cuesta más entenderlos o encajarlos. Pero bueno, es duro, es difícil, porque se supondría que faltaría otro papa, pero esto sería el final de los papas romanos. Va a construirse, va a huir el papa y etcétera, y va a construirse otra iglesia en otro lado, por ejemplo en Fátima, o sea, habrá un nuevo Vaticano, habrán dos papas, eso es lo que también se habla. Va a haber un antipapa gobernando en Roma hasta que sea destruida y un papa verdadero que va a tocar empezar desde cero en otro lugar, que puede rodar por un montón de lugares hasta caer en Fátima. Eso es otra interesante incógnita a resolver. Creo que por esto ya hemos terminado. Nos vemos dentro de próximos
ediciones con la página 17, parte 17. Espero la hayan disfrutado. La verdad, yo me sentía tibio y tenue para tocar estos temas. Digo yo, bueno, voy a hacerlo porque para mí es importante. Pero la verdad sí me sentí inspirado y me sentí animado. Y al final creo que lo hicimos bastante bien. Que la hayan disfrutado. Suscríbanse, compartan, comenten y estén listos para más cosas y más sorpresas tanto acá como en nuestro canal hermano la revista Psicotube. Así que chao, hasta pronto, nos vemos. Suscríbanse, comenten y demás, ya les dije. Bueno,